Hola, nosotros les vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva. Los temas a desarrollar son los siguientes. Yo les voy a hablar acerca de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la disciplina que se encarga de recolectar, ordenar, almacenar y realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. La estadística de forma general. Esta forma parte de una de las ciencias exactas y esta está enfocada en analizar un tema para posteriormente recolectar toda la información, ordenarla, analizarla y como por último sacar las conclusiones necesarias. La estadística tiene una gran amplia variedad de formas de representación de su información, ya sean gráficas, de pastel, de barras, histogramas, entre otras. La estadística jurídica tiene la principal característica de que es una de las herramientas más rigurosas y estrictas que hay, porque esta se encarga del estudio de todos los órganos gubernamentales acerca de su producción, la tasa de actividades que han hecho en todo el año o mes, dependiendo de qué rango estemos hablando, además de que esta se enfoca en todas las actuaciones que llegan a hacer. Un ejemplo puede ser de cuántos juicios de amparo se realizaron en el año, en el mes, etc. Y estas principalmente son porque la estadística jurídica tiene la obligación de darnos toda la información de aquellos órganos gubernamentales que son de orden público. Yo les voy a hablar acerca del uso y el alcance de la estadística en el derecho. Esta es un instrumento que permite contar con técnicas e instrumentos para cuantificar con precisión los datos tanto materiales como humanos de la estructura y superestructura humana. Permite tratar información diversa y compleja, darle forma y darle una presentación asequible mediante gráficos. Bueno, a continuación yo les hablaré acerca de la población en estadística. Este término se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupos de personas. La población es el elemento más esencial para realizar un estudio. Otro tema que va relacionado con la población es el de muestra, ya que por el contrario la muestra será la parte de la población a estudiar que éste servirá para representarse. A continuación les presentaré 4 tipos de muestreos probabilísticos. El primero de ellos, el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo se caracteriza porque cada uno de los elementos que la componen tiene la misma posibilidad de ser seleccionados. Cuenta con la peculiaridad de que es de fácil comprensión sin mayor complejidad, pero cuenta con ciertas limitaciones. Una de ellas es que no siempre se puede contar con un listado de todos los elementos que llegan a componer la población. Por igual, si la muestra que se selecciona es muy pequeña, es muy probable que no represente a toda la población en general. El segundo de estos muestreos es el estratificado, el cual consiste en dividir a la población general en subgrupos, los cuales se llaman estratos, para posteriormente hacer una selección de la muestra de cada uno de estos estratos. Cuenta con la peculiaridad de que para poder realizar ese tipo de selección se tienen que tomar en cuenta características particulares y cualitativas, como pueden ser edad y sexo, y si la población es muy grande se puede dividir también por regiones o por estados. El tercero de estos es el muestreo sistematizado con iniciación aleatoria, el cual es más complejo que los anteriormente mencionados. Sin embargo, para su realización se requiere de 2 pasos. El primero de ellos consiste en enlistar a todos los elementos de la población para posteriormente dividirlos entre el tamaño de la muestra, obteniendo así una variable constante. El segundo paso es escoger un número del 1 al 10 para poder definir los intervalos en los cuales se guiarán posteriormente la selección. Un ejemplo de ello es si tenemos una población de 1000 personas y el tamaño de nuestra muestra es de 100, dividimos 1000 entre 100 obteniendo una variable constante de 10. Para el segundo paso escogemos un número al azar del 1 al 10 obteniendo por ejemplo 6, el cual va a determinar los intervalos por el cual se va a ir guiando. Es decir, si obtenemos la variable constante de 10 y el número seleccionado al azar es de 6, iniciaremos con 6, 16, 26, 36, obteniendo una variable constante determinada para obtener la selección de los 100 miembros seleccionados. Ahora les voy a hablar acerca de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra estadística.
La primera de estas es la moda, que es en un conjunto de datos el valor que se repite con mayor frecuencia. La siguiente es la media, y la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, que ésta se calcula como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de los valores. Y por último está la mediana. La mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores de un lado a otro. Las medidas de dispersión indican qué tan confiable o no es la media o el promedio en las medidas de tendencia central, con relación a los datos establecidos o la distribución de los datos en diferentes conjuntos. El rango es una medida variacional y lo único que se puede obtener es el tamaño o longitud del intervalo de la distribución de los datos. Se puede obtener a través de la resta del valor más grande, o sea, el valor mayor, menos el valor menor del conjunto de datos. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media. Se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de las observaciones. Es una medida de dispersión ampliamente utilizada en los mundos o en los sectores de la economía y las finanzas, el cual se puede interpretar como el riesgo que existe de que el rendimiento de algún procedimiento concreto sea distinto del rendimiento esperado de dicho procedimiento. La desviación estándar es la medida de dispersión más común, la cual indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Para sacar la desviación estándar, lo único que se tiene que hacer es obtener la raíz cuadrada de la variancia del conjunto de datos. La desviación media es el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvía en promedio los datos de la distribución de la media. Se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los diferentes datos. La estadística descriptiva juega un papel importante en el derecho, ya que gracias a sus métodos nos permite resumir datos. A su vez, la estadística descriptiva permite, como su nombre lo indica, describir las variables en las muestras. A manera de conclusión personal, se puede determinar que la estadística nos permite obtener distintos datos de distintos fenómenos que se presentan a nuestro alrededor, ya sean jurídicos o sociales. La estadística descriptiva no solo permite la obtención de algunos datos o de los datos de los fenómenos estudiados, sino que facilita la obtención y fácil visualización de los datos. Permite presentar de forma significativa. Podemos concluir que la estadística descriptiva tiene como objeto resumir la evidencia encontrada en una investigación de manera sencilla y clara para su interpretación, ya que esto consta de tablas, gráficas e imágenes que permitirán resumir datos y mostrar cifras puntuales, ya que todo esto tendrá la finalidad de señalar tendencias o comparaciones.